Hola, hola, bienvenidos una vez más y si eres nueva, bienvenida. Y también le invito a suscribir si así lo ves suficiente. Por supuesto, compartirlo, que le agradezco demasiado para continuar el proyecto. Bueno, hoy vamos a ver ese blazercito muy fácil en todas las tallas. Vamos a ver el paso a paso a continuación. Bueno, hola de nuevo. Vamos a hacer este blazercito que en él he gastado 400 gramos de hilo 100% algodón, los dos. La combinación de colores es también opcional. La puntada que vamos a llevar en la parte de abajo, que es esta, va a ser familiar a la parte de arriba, va en múltiplos de 18. 18 más 18 más 18. Lo vamos a ver el paso a paso. Los videos son un poquito largos, sí, porque estamos explicando el paso a paso de cada detalle para las que quieren hacer para vender y no son tan expertas en el tejido. ¿Qué les parece? Bueno, esta es una talla, este es un cuellito, perdón, que podría ser para talla entre menos que chica, chica y mediana. Muy bien. Pero también vamos a explicar, porque también para las que hacen para vender y tienen una cliente que es una tallita mayor, pues vamos a ver también el paso a paso para tallas mayores, un cuello mucho más grande. ¿Por qué? Porque después, si utilizamos este mismo canesú para una talla mucho más grande, pueda que se les comience a cruzar antes. Mucho, por ser un cuello V. Muy bien. Entonces les voy a explicar allá durante el video el paso a paso de tallas mayores. Cuánto dejar en brazos y espalda. Y el frente va apareciendo conforme vamos tejiendo. Muy bien. Entonces, este es el que vamos a utilizar para las que les voy a hacer por 3 tallas y otro que vamos a hacer por las tallas mayores. Muy bien. Entonces, hilo 3.5 milímetros y ganchito también, marcadores, tijerita y todo eso. Bueno, he gastado 400 gramos, 100 en la parte de arriba y 300 gramos en la parte de abajo. Si quieren hacer dos, que es para vender, se compran dos de diferentes tonos y un solo cono de 700 gramos para hacer dos. 3 botones y mucho cariño. Y con esto comenzamos. Bueno, yo les voy a explicar las tallas según la necesidad que tengamos. Entonces, para las pequeñas vamos a hacer 3 medidas, o sea, vamos a usar un número para 3 tallas. En este caso, este pequeñito tiene 53 cadenas para el pequeño. Pequeño, bueno, se puede hacer como es canesú, ¿verdad? El canesú, según vamos tejiendo, vamos creciendo las tallas. Pero para que les quede cuello holgado también, vamos a hacer esta de 53 cadenas para talla menor a mediana. Menor a mediana, o sea, hacia atrás. Y este, mayor a mediano. Este tiene un cuello bastante amplio. Nos queda un cuello de, ya les indico, nos queda un cuello bastante grande. Este es 81 cadena, igual, a ver, ¿dónde lo tenemos? 81 cadena, igual a 50 centímetros de cuello. Es grande, es bastante grande en un hilo de 3.5. Eso les varía según el hilo que usen, ¿verdad? Podría ser esta talla grande. Si lo usan de 1 milímetro, podrían hacer este. Para una talla pequeña, porque eso varía bastante. Y para las menores a medianas, que es este rojo maduro, le dirían, no sé, vamos a hacer 53 cadenas. 53 cadenas igual a 32 centímetros, para que tengan una idea en centímetros. Bien, las divisiones van a ser las mismas y la forma de tejer va a ser el mismo. Vamos a utilizar lo mismo. Vamos a dejar, voy a hacer esta, la pequeña. Vamos a dejar 15 de separación, 15 cadenas, brazo izquierdo, 23 cadenas, espalda y
15 brazo derecho. El frente nos va apareciendo según vamos tejiendo. Llegamos acá. Muy bien. Entonces vamos a hacer la talla pequeña. Bien. 1, 2, 3, 4 y así 53 cadenas. ¿Ok? Cuando tengamos las 53 cadenas, para que se asegure, vamos a tener que llegar así. Vamos a tener que llegar de acá a acá. No completo. No completo, sino un poquito abierto. Quiero que me quede un poquito abierto porque esto, conforme vamos avanzando, nos va quedando el cuellito de esta manera. ¿Ven? Así. Que nos vaya quedando el cuellito de una manera de V, pero no hasta acá, porque si no se cruzaría muy rápido. Para que calculen ahí su cuellito con cadenas. Ok. Una vez teniendo ya las 53 cadenas, vamos a comenzar a hacer el desarrollo de la puntada. Este que le tengo acá es exactamente el patrón, es exactamente de lo que vamos a hacer. A veces tengo un patrón que es mayor o menor, pero este es exacto. Bueno, acá se ven como que tengo 2 cadenitas más. Sí, tengo 2 cadenitas más porque no estoy segura si las conté bien o no. Me gusta dejar un poquito más. Cuando es abierto no hay miedo, porque la soltamos al final. Bueno, 53 cadenas y después de las 53 que ponemos la marquita en las 53, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Vamos a ver si hacemos campito, 53 cadenas. Y ahora lazamos el hilo y venimos a la que dice 53 acá, y acá vamos a hacer una piñita. Sacamos, volvemos 2 veces en este caso porque la cadena cuenta como 1, porque en realidad son 3. ¿Ok? Tenemos 3 eslabones, 1, 2, 3, sacamos juntos. 1, 2, 3 cadenas, ya van a ver qué lindo que es y qué rápido. Volvemos al mismo punto, ¿sí? Sacamos aquí medio, ya se me vino un enredo ahí. Sacamos acá medio y volvemos a sacar medio. Disculpas, no dije lo del hilo. Ya voy. Momentito. Sacamos acá 3, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 eslaboncitos, sacamos juntos. Estoy usando un ganchito de 3.5, ahí 3.25, perdón, y un hilo similar. Estos son un poquito mayores, ese de 3.5. Es 25, es muy poquito lo más. Ok, ahora hacemos, ya les muestro acá el mapita, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, disculpen que les tapo ahí la luz, 3 cadenas y ahora aquí avanzamos 3, aunque queden a veces ajustadas acá, la contamos, 1, 2 y 3, ¿verdad? 3 libres, 1, vuelvo a contar, 1, 2, 3. En la número 4 hacemos punto alto. Ahora, una cadena de separación, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena de separación, saltamos un punto y vamos al siguiente. Aquí se varían, por supuesto, las tallas. ¿Cuántos de estos vamos a avanzar según la talla? En un momento se los explico. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. En la talla pequeña me van a quedar 4. 1, 2, 3, 4. 4 de estos. Me refiero a los 4 cajitas. 1, 2, 3, 4. Acá tengo ya 1, 2, 3, 4. Ahora 1, 2, 3 cadenas de nuevo y ya 1, 2, 3 y en la que dice 4 hacemos una piñita. ¿Por qué me ha quedado adelante la marca? Porque yo estoy haciendo más cadenas, por eso. Y acá hacemos la piñita de separación. Sacamos juntos 1, 2, 3. Vamos del mismo punto. Y acá, ¿qué pasa con la talla grande? Avanzamos más, avanzamos más. ¿Cuántas más? A ver,
Ya se las digo. ¿Ven? Acá hacemos lo mismo. Ahora 1, 2, 3. Ya les explico un momentito. Ahora 1, 2, 3 y en la que dice 4 hacemos un punto alto. Esta la tengo que mover porque yo dejé más cadenas acá. Ok, y acá continuamos esta puntada, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Muy bien. Para talla grande, ¿cuántas tiene que quedar acá? 7. 3, 6, 7 para talla grandes. O sea, la después de mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El mismo avance hacemos, avanzamos 3, hacemos 3 cadenas y hacemos la piñita y ponemos la marquita. 7 les va a quedar aquí, es bastante grande. Bien, va a estar bastante amplio ese cuello, ya les dije. Y en la parte de atrás, en esta pequeña, espero me vayan comprendiendo las dos tipos de talla, 3, 6, 9 en la parte de atrás. Acá llevamos 3, 1, ya les digo, en la grande también, un momentito. Acá le llego a la que dice 9. 3, 6, 9. Ahora otra vez. 1, 2, 3 cadenas. Igualmente 1, 2, 3 en la que dice 4. Perdón, 1, 2, 3. 1, 2, 3 y en la que dice 4 hacemos la piñuelita de nuevo. Tres puntos altos cerrados juntos. 1, 2, 3 y volvemos al mismo punto. Ya les muevo la marquita porque ella queda más adelante, por lo que he dejado más cadenitas. Soy así, cuando es abierto hago cadenas porque después puedo que cuente mal. Bueno, nos queda así. 1, 2, 3 y otra vez 1, 2, 3 en la que dice 4 hacemos punto alto, una cadena, saltamos un punto y vamos. Ok, ¿cuántas quedan para la talla grande? Muy bien, en la talla grande quedan 17. 3, 6, 9, 12, 15, 17. En la talla pequeña quedan 9. ¿Ok? Bueno, entonces ahora acá de este lado volvemos a repetir los 4 puntos. Ya estamos del otro lado. 1. Vamos acá. 2. ¿Me están comprendiendo? Sí. Cualquier cosa ahí me consultan, con gusto les contesto cada uno de los mensajes. Saltamos un punto, vamos al último. Perdón, ya acá hay 4. Ya acá hay 4 puntos. Tenemos que dejarlo en orden también. Ok, ya hay 4 puntos. Ahora 1, 2, 3 cadenas y avanzamos 1, 2, 3. En la que dice 4 terminamos. ¿Ve? Me han quedado esa cadenita de más. Es mejor más que menos, aunque es rápido de soltarlo también, pero en caso de es mejor dejar más. 1, 2, 3 y vamos al mismo punto. ¿Ven? Cerramos. Ve qué bonito ahora el desarrollo que vamos a llevar así. Bueno, ya terminamos y acá les muestro la puntadita que hemos hecho, que es esta, la 1. Esta es la 1. Acá, así, piñita y así. ¿Ok? Estamos haciendo exactamente 3, 6, 9. 3 cadenas y acá dejamos 4. Estamos haciendo exactamente ok.
Ahora terminamos y vamos a subir con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Y acá movemos la marquita que nos queda de inicio y final. Hasta es mejor porque en los bordes después soltamos un poquito y después lo ocultamos, nos queda mayor asegurado. Ok, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas acá y entramos acá y hacemos 3 de 3. Vamos a ver, aquí un momentito. Acá tenemos la primera, 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Acá tenemos la segunda, 1, 2, 3. Mismo punto. Y acá tenemos ya casi la tercera. ¿Ven? Acá nos tienen que quedar 3. Estas 3. Así comienza el desarrollo. Después estas y así comenzamos a montar la parte que nos abre para el pecho. Ok, saliendo igualmente. Igualmente va a ser lo mismo. 1, 2, 3. Pero ahora vamos a ir. ¿Recuerdan las 3 cadenitas también? El medio. Una acá, un punto acá, un punto acá. En el medio, fijo, me gusta más fijo, un punto alto. Ahora, una cadenita, venimos acá y punto alto. Una cadenita y encima del punto, punto alto. Así, ¿ven? Uno de fuera. Ahora, una cadenita y volvemos a hacer lo mismo que el inicio. En el medio de las 3 cadenas, 1, 2, 3, en el medio hacemos un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas para llegar acá. Siempre van a ser 3 cadenas para llegar acá. Siempre. Eso no se les olvide. 1, 2, 3. Igualmente de separación van a ser 3 cadenas. Si lo quieren hacer de 3 sacadas, se vale también. No hay problema, les queda muy bonita la piñita de 3 sacadas. Queda un poquito más alto. Bueno, acá tenemos ya no 4, sino que debemos de tener ya 6 puntos. Un aumento de cada lado. 6 puntos acá y tenemos esta abertura de 3 para el futuro. Muy bien. 1, 2, 3. Recuerden, para llegar a ella, 3. Para salir de ella, 3. Vamos al medio del punto. Punto fijo. Una cadena y comenzamos esta puntada igualmente que lo que acabamos de ver. Bueno, acá llegamos a la última en dirección, ¿sí? Y nos salimos. Una cadena en medio del punto de la cadena de 3, de la de 3 cadenas. Disculpen que a veces hablo al revés. Salimos. Es importante, tenemos que salir. No podemos, si no se salen una vez, todo se cambia. Porque eso va desarrollando tanto que es importante salirse. Sí, es importante salirse. Muy bien. 1, 2, 3. Ay, es que yo me las imagino ahí poniendo atención. Que son tan dulces, todas son tan dulces. A veces hay alguna que se levanta de mal humor, y me escribe algo que no. Pero no de grosería exactamente, sino que simplemente no entendió muy bien. Ok, vamos de nuevo, hacemos la piñita. Y ahí. Este es perfecto para vender en las épocas que ya casi vienen frías. Ok, acá igualmente 1, 2, 3. 3 cadenas y en el centro, por acá o por arriba, como lo quieran hacer. Como se deje más fácil el amigo ahí. Así.
una cadena y comenzamos acá el desarrollo, que ya estoy llegando acá, ya estoy llegando, sí, ahí vamos llegando juntos. Llegamos al último parejo, perdón, sí, ya iba a ser 3, una cadena y salimos, una cadena y salimos, y estamos finalizando la número 2. Ahora 1, 2, 3, vamos acá el medio y hacemos acá las piñitas de 3. 1, 2, 3. Hasta nos queda un borde de una vez y todo. Cerramos. 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. Ya iba para arriba, ¿ven? Vamos acá mismo. Ya se me estaba olvidando la tercera. Importantísimo la tercera. Sí. Tenemos 3. Cerramos juntos y tenemos lo mismo que de el inicio. Las 3. Bien. Bueno, ahora hay una variante también. 1, 2, 3. Volteamos el tejido y hacemos acá una piñita. Sí. 1, 2, 3. Sí. Y ahora hay una pequeña variante. Ya estamos en la tercera. Vamos en la tercera. Disculpen, sí. Y subimos con 3 cadenas, hacemos 2 y ahora hacemos una cadenita y vamos en medio de este punto que nos queda acá, así, un punto. Una cadena, y acá se comienzan a hacer, y vamos acá. Y entramos y hacemos las piñitas, punto cerrado, 3 puntos cerrados juntos. 1, 2, 3. Vamos acá. Nos tiene que quedar así. Este punto ya es el nacimiento para el desarrollo del futuro. Y después uno encima con 3 cadenas y comienza ya acá el desarrollo. ¿Ok? Todo esto. En este momento ni se ve el que hicimos acá. Muy bien. 1, 2, 3. Vamos al centro. Y esta sí se repite acá. Esto sí se repite lo mismo. Una cadena. Vamos acá. ¿Sí? Salí con 3 cadenas. A veces me corrigen y tienen razón. Usted dijo 3 y eran 4. Sí. Porque yo me guié por lo que vi en el patrón. Ajá. Entonces sí. Porque ya hay uno haciendo tanto clic, pues se puede confundir, ¿verdad? Bueno. Entonces esta acá sí. Esta acá es la misma. Ya llegamos acá. Bueno. Vea que rapidito. Vea que rapidito. 1, 2, 3. Y esto acá es la misma. Les voy a continuar así la tercera hasta el final. 1, 2, 3. Y en el final les vuelvo a recordar lo que acabamos de hacer. 1, 2, 3. Vamos acá. Una cadena y continuamos esta puntada. Una cadena. Bueno, ya acá les estoy terminando casi la tercera. Este color me encanta este color. Bueno, terminamos acá con el último aumento. E igualmente, de inicio, recuerden eso. Ahora 1, 2, 3 cadenas y vamos acá y hacemos una piñita. Uh 1, 2, 3 cadenas. Una piñita de 3 puntos altos. Y ahora una cadena encima de este punto, un punto alto.
una cadena y vamos del otro lado y repetimos lo mismo. Tenemos allá este, ahora, ¿ven? Acá quedan ahora 4. Tenemos acá 3, ahora 4. Muy bien. 1, 2, 3 cadenitas. Damos vuelta al tejido. Vamos a la primera. En este el inicio es igual. Siempre va a ser el mismo. El inicio va a ser el mismo. 1, 2, 3. Vamos al mismo punto. Ahora sí hay una variable acá. Muy bien. Ahora aquí tenemos que hacer 3 cadenas. A ver, estamos en... Sí. Ya tenemos que hacer, estamos del otro lado. Ya llegamos acá. Vamos a la número 4. Ahora sí. 1, 2, 3 cadenas. Ya comienza la canción de 3 cadenas saliendo. Vamos al punto. Acá. Nada más eso. ¿Sí? Pero con 3 cadenas saliendo con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos acá y hacemos la conchita. Conchita no, bueno, pues las ramitas. Hay algunas que ponen tanto atención que todo lo que yo digo me lo ponen atención y a veces me dicen, eso no es una conchita. Bueno, entonces así, eso me gusta porque están poniendo atención. Vean, nos quedaría así. Esta es la turquesa. Hicimos la primera que fue una, la segunda, esta de 3, ¿verdad? ¿Recuerdan? La tercera con un punto alto y la cuarta que vamos ahora, la turquesa de nuevo, pero 3 cadenas y 3 cadenas de lado. Y después, mire, ya comenzamos la puntadita. Acá está más clarito. Ya comenzamos la puntadita después. Muy bien. Ese que se ve ahora, acá, ese es el que acabamos de hacer. Muy bien. 1, 2, 3. Y esto va a ser lo mismo. Y a veces me medio regañan un poquito, me dicen, ah, pero es que usted no terminó la segunda hasta el final. Bueno, acá terminamos ya el aumento, entonces 1, 2, 3 cadenitas, vamos a este. Un, 2, 3, las de siempre. Un, 2, 3 y el punto centro, que ahora sí se va a ver. 1, 2, 3 y saliendo. Vean qué bonito, vean qué bonito. Esto gusta mucho para las nuevas si quieren hacerlos para vender. Practican y practican y esto les va a quedar bien. Ya también les voy a explicar también lo que deben de hacer de sisa según la talla. Muy bien. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Y acá voy con la última. Porque ya hemos quedado claro con esta parte, ¿verdad? 1, 2, 3. Y acá en la última ustedes van a notar que ya estamos sobre ruedas. 1, 2, 3. Vean. Sí. En el medio, un punto, una cadena, un punto, disculpen, bueno, una cadena y saliendo también, y que aquí ya nos quedan 3 puntos. ¿Ven? Esta cadenita me quedó acá muy reducida, pero 3 puntos ya. Ya no tenemos uno, ahora son 3 puntos. Igualmente, 1, 2, 3
Vean qué bien, ya sacamos una manguita y el frente. 1, 2, 3. Este tipo de hilo me encanta. Es un hilo de algodón no mercerizado, lo que baja los costos. 1, 2, 3. Pero es muy bueno para este tipo de proyecto. Muy bueno. Muy bueno. Ya para niña y bebé no, porque es un poquito rústico. Ok, una cadena, vamos al punto. Depende, porque hay algunos que son bien finitos también, aunque no sean mercerizados. Pero este me encanta. Bueno, estamos en final de las 5. 1, 2, 3, 4. En las 5, final de las 5. Y acá vamos a hacer, ya tengo acá el aumento, que no se les olvide. La primera que se hace acá. Y acá les recuerdo, 1, 2, 3. Vamos al medio. Una cadena. Vamos en el punto que tenemos anterior. Una cadena. Vamos al siguiente. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a la final. Un, dos, tres. Y acá hacemos ya la última. Bueno, 1, 2, 3, volteamos el tejido y acá continuamos así. En mi caso, ya les digo, en mi caso esta se ve más pequeña que esta, por supuesto, porque la hemos iniciado antes, o sea, está más pequeñita esa parte. Esta tiene menos que tiene más que estas y esta se ve más grande porque está ya grande. Bueno, acá le he hecho 12 vueltas, 12. Entonces acá se los recuerdo, 1, 2, 3. Esta fucsia siempre la voy a continuar para hacer otro. Todos van a tener un final diferente. Bueno, 1, 2, 3. Ya comenzamos acá la cancioncita, que ya sabemos. Una cadena. Bueno, acá tengo 12 vueltas. Como les dije, esta es la talla pequeña, pero lo que vamos a hacer es para todas las tallas. Lo que nos varía es el inicio, como les indiqué antes. Muy bien. Acá ya estoy lista para hacer lo de para sacar la bocamangas, pero antes de eso vamos a hacer una pausita. Vamos a parar un momentito y vamos a dividir el canesú, perdón, vamos a doblar el canesú. Las piñitas con las piñitas acá, ¿sí? Esta nos va a quedar cruzado a partir de la número 10. A partir de la número 10 va a quedar cruzado, no importa la talla. Y así lo quiero porque quiero que me cubra más el pecho. Porque va a quedar abierto en la parte de frente y lo quiero así. Bueno, entonces acá tenemos, yo en la descripción del canal les dejo todos los detalles de lo que son las sisas. Bueno, como les estaba indicando, la sisa está en la 16, pero yo estoy acá tejiendo un poco más, estoy un poquito más de 17. Talla pequeña, podría ponérsela una mediana. Ahora, en la descripción del canal les dejo todos esos detalles del bajo detalle, el bajo de sisa, el contorno de busto que debe tener según la talla. Bien, entonces, una vuelta más por talla. Una vuelta más por talla. Ahora, si lo quieren de cuellito muy reducido y hacerla así sin hacer la talla grande, está bien también. Nada más que tienen que tejer más y más veces y esto le va a quedar más y más cruzado. Ok, acá estamos en la 12, como les indiqué. Y bueno, vamos a sacar el contorno de busto. Acá tenemos voy a contar en la parte de arriba porque la de abajo ya acá no la tengo. Entonces vamos a contar en la parte de arriba 35 y 35, 70, ¿verdad? Porque son dos partes, aún estando cruzada. No quiero que me cuenten el cruce. Solamente, como les dije, poner estas partes acá. Tenemos 70. Y la cliente de esta talla dice que tiene 100 de busto. Entonces nos faltan 30 centímetros. 100 menos 70 serían 30 centímetros. Eso tenemos que hacer en cadenas. 30 centímetros dividido en 2, por supuesto, porque son
para cada brazo. Entonces 15 centímetros para este y 15 centímetros para este lado. Muy bien. Entonces yo voy a hacer 15 cadenas. Bueno, vamos a hacer acá. En esta parte solo dejo así. Media piñita. Nada más. De 3. Ahora, aquí 15 cadenas. 1, 2. Ya se los mido, pero ya una vez conectado con el otro lado. Una vez conectada con la otra parte. Porque este punto nos suma centímetros. Entonces vamos acá del otro lado. Acá. Y vamos ganchito cargado. Vamos acá y hacemos acá también una piñita a medias. Sacamos. Ahora 1, 2, 3 cadenas. Y acá es el último aumento, por cierto. Ya no hacemos más aumentos. No hacemos más aumentos. Entonces después de esta es la última. Ok, acá hacemos ya la puntada que nos toca. Ya les mido. Ok. Allá. Bueno, ustedes van a ver en descripción como qué tamaño de busto tiene la persona de esa talla. Allá les dejé toda esa tareita, se las dejo ahí. Ok, vamos a medir, esto cuenta. Vamos a medir desde acá hasta esta partecita acá. Tenemos 13 centímetros y yo estoy bien con 15. Con 15 cadenas estoy bien, no voy a hacer más. 15 serían acá. Un poquito más, pero yo estoy bien así porque ya me la medí. Si le quieren hacer más, simplemente hacen un poquito más de cadenas y listo. Ahí tenemos un poco más de 13 centímetros con 15 cadenas con este grosor de hilo. Bueno, ya continué acá y recordar el último aumento. Ya tenemos acá el último aumento en esta parte y ya acá les tengo las 15 cadenas. O bueno, en el caso que usted necesite menos o más. Muy bien. Entonces recuerde que tenemos un cruce y nos va a quedar bien de pecho. Todavía tenemos un cruce en la número 12. Él comienza a cruzarse en la número 10. Ya la número 11 y la 12 ya queda cruzadito y está bien. Yo la quiero así. Acá hacemos la última piñita. Y 1, 2, 3. Venimos acá al medio. Y continuamos la puntada hasta el borde. Y ahí. Ok. Yo acá les voy a terminar con este hilo porque quiero un poquito más para detalles en el futuro. Bueno, entonces ya acá voy a cambiar el hilo por otro y comenzamos ya la puntada que quiero llevar. Entonces cortamos acá. O si ustedes lo quieren continuar en el mismo hilo, pues está bien. Acá ya vamos a terminar con este color. Terminamos bien. Sacamos y ya venimos con el otro color. Bueno, vamos a adaptar esta puntada y vamos a comenzar a hacerle un momentito. Entonces vamos a contar todos los puntos después ya de hacer las cadenas acá de las bocamangas. Ya cuando tenemos todo listo que vamos a cambiar el color de hilo, contamos todos los puntos. En este caso hay 218 puntos. Y la puntada es múltiplo de 18 y me quedan 12. Así que necesito tener 216 puntos para los 12. Sí, entonces me están sobrando 2 puntos. Vamos a adaptarlo, dejar un punto más acá y un punto más acá. Así que continuamos. Que nos vamos a acomodar bastante fácil. Voy a acomodarme acá en la última. El último que tenemos acá. Ya yo cosí el hilo hacia atrás. Entonces acá vamos a coser este hilo así. Vamos a hacerlo pasar una vez. Para el otro lado, 2. Para el otro lado, 3. Vamos a hacer una de 4. No importa. Porque quiero que me quede bien atado. Ok. Tenemos las 4 cadenas, ¿sí? Y una de separación, ¿verdad? Una de separación. Y ahora vengo, lazo el hilo y vamos al medio, a la de 3 cadenitas. Acá vamos a hacer una puntadita facilita. Acá me queda un poco más durillo porque cosí el hilo por ahí. Pero bueno, entramos acá al medio y acá hacemos un punto alto, una cadena. Les voy a llevar una puntada bastante familiar. Este hilo no hace falta
coserlo sobre, porque es un punto calado, una cadena y ahora saltamos este punto, venimos acá, una cadena y ahora vamos al medio. Ya les dije, es una puntada familiar porque estamos llevando similar acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, me va a quedar así. Ok, este es el inicio. Si ustedes lo terminan y les falta puntos, acá solo le dejan 2. Si le falta más, le dejan 1. Si le sobra, le dejan 5. Esto va a depender acá de cuántos puntos le queden o le falten al final. Yo lo voy a llevar así porque ya lo había hecho y lo volví a deshacer para estar segura. Y al final nos van a quedar 4 puntos también. Muy bien, entonces acá ya 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora vamos a saltar 1, 2, vamos a ver, saltamos 1, 2 y en esta que dice 3 vamos a hacer acá esta que ya sabemos, pero va a quedar solita. Ve, va a quedar solita así, solita. 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a mover 1, 2, 3, acá. Una cadena. Vea qué familiar que es. Vea qué familiar que es. Y una cadena. ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí, familiar, sí o no? ¿Ven? Acá hacemos esto mismo que estamos haciendo acá. Y acá sí hay diferencia. Y esta se parece a la que hemos hecho acá. Pero una. Ok. Entonces ahora de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Movemos de nuevo. 1, 2, 3 cajitas. En este hacemos de nuevo la piña solita. Siempre ella va a tener amigas allá abajo. De todas maneras, no va a estar tan solita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y de nuevo, 1, 2, 3. Acá. Mira. Una cadena. Una cadena. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. En este momento deben de estar comentando. Sí, vaya a comentar a ver qué les parece. Otra vez. Una. Acá vamos así. Acá hay como 2 cajitas. Como si fuera imaginación de 2 cajitas. ¿Ve? Tenemos 1, 2 y acá la imaginación de la tercera. Sí. Porque acá tenemos 3 cadenas. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, no. Acá toca la piñita que va soltera. ¿Ve? Así. Vean qué bien. Vean qué bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá, en las cadenitas de la manga, boca manga, vamos a contarlas ahora diferente. Bueno, 1, 2, 3. Vamos a ver acá, 1, 2, 3, 4, en la que dice 5. Ok, 1, 2, 3, 4, en la que dice 5. ¿Ve? Si lo estuviera haciendo de cadenas o si le quiere hacer una hilera de punto bajo, perdón, acá salió muy pequeñito este punto. Bueno, si le hicieran un borde de punto bajo, todo acá de punto bajo, igualmente lo tienen que llevar cada 5. ¿Ya lo vieron? Qué bonito. Ok, una cadena. 1, 2, una cadena, saltamos aquí, una cadena, saltamos un punto, tenemos 3, de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y contamos también 5 puntos abajo. Por lo general es así cuando una puntada se lleva parejo. Lo que hacemos arriba lo saltamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos la piñita que va solita. Vean qué lindo, así. Sí, señoritos, así. De nuevo, ¿ya lo vieron? Así. 1, 2, 3, 4, 5. Y contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos toca acá en medio. Esta se la repito por más tiempo porque estamos en la manga. Saltamos una cadena y vamos acá al punto. Vea qué bien que nos quedó.
pueda que no les quede así. Ahí ustedes buscan la manera, porque en la primera es donde se juega. Muy bien, se los tengo acá así para que se pueda ver bien. Bueno, si no coincidiera la parte de acá porque han puesto un punto más o bueno, lo que sea que hayan hecho, que les pase algo así, que no les coincida, entonces juegan en esta parte, juegan en la parte de debajo de la manga, de adelantarse una cadena o retrasarse una cadena, o sea, hacia atrás o hacia adelante. El punto es que los frentes y las espaldas queden bien, que queden igual todo, ¿ok? Entonces, acá tenemos que llegar al mismo punto. En el punto que dice 4, hacer la piñita. En el punto que dice 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. En este caso, en la parte del frente, quedamos así. Bueno, entonces, acá hacemos la piñita. Igualmente que como comenzamos. De 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá. Vamos acá porque así fue que comenzamos. Una cadena. Saltamos un puntito. Bueno, como imaginando este punto, sí. Una cadena. Vamos al siguiente. De medio. Una cadena y el último. Recuerde que eran 4 acá. El último puntito. Perdón. Punto fijo. Ahora 1, 2, 3, volteamos el tejido y ahora vamos a rellenar punto a punto todos. Ya no nos quedan calados por esta vez, por 2 hileras más no quedan caladas. No tengo para mostrarlo, quise hacerlo adelante pero no lo hice, pues acá lo estamos haciendo paso a paso. Relleno 1 a 1. Los 4 puntitos. Bien, acá nos tienen que quedar 5 puntos. 5 puntos así. 5 puntitos. Y ahora 1, 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a esta partecita uno antes, el centro y uno después. ¿Ok? Uno antes. Vamos a ver si se deja por acá. Punto bajo. Encima de la piñita, punto bajo. Y después de ella, punto bajo. Así. 5 puntos, 4 cadenas y 3 puntos bajos. De nuevo saliendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Y acá rellenamos esto 1 a 1. Y nos deben de quedar 5 puntos. 3, 4 y 5. Y acá terminamos este motivo que va a ir quedando así. Tenemos que hacer 2 vueltas de este modo, de 5 puntos cerrados y los 3 bajos. De nuevo, 1, 2, 3, 4, un punto antes, un punto encima de ella y un punto después. Y de nuevo 1, 2, 3, 4 y acá les termino casi les completo este segundo motivo, que este es el modo como vamos a ir, que les queden acá 5 puntos. De acá en adelante estamos bien porque ya estamos, el tedioso podría ser esta parte para poderlos completar acá y que nos queden acá bien y así. Pero ya de acá en adelante va montado uno así. Bueno, acá ya les hago esta parte acá de final, los puntos, los 5 puntos rellenos, estos 3 bajitos, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Cargamos el ganchito y vamos a hacer lo mismo que a la salida. Perdón, que cuando comenzamos. Saltamos este punto, vamos acá. Y ahora rellenamos punto a punto. Punto alto. 4,
y el último, el punto de cadena, 5. 3, 5 puntos, igual que el comienzo. 5 puntos queda este de fuera y ahora comenzamos, ya continuamos. Este lo habíamos hecho así para que no quedara tan distante y podernos ajustar a la medida que tenemos la prenda, o sea, los puntos que tenemos. Muy bien. 1, 2, 3 y no usamos el primero, vamos al que sigue porque igualmente nos tienen que quedar acá 5 puntos. 5 puntos de nuevo y en punto cerrado de nuevo. 3, 5 y de nuevo 1, 2, 3, 4 cadenitas. Ahora queda más fácil. Punto bajo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y acá rellenamos los 5 puntos. Esta se repite, esta se está repitiendo. Ya la que viene, pues no. La que viene no se repite. 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y así. ¿Ven? De este modo vamos a continuar y ya después acá venimos a la que sigue, hacemos esta que está acá. Bueno, acá terminamos el último puntito de los 5 que nos quedan de final, todos así. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido y acá nos cambia de los 5, nos cambia a algo diferente. ¿Ven? Vamos a hacer los 3 puntos que ya levantamos, una cadenita de separación, saltamos un punto, vamos al siguiente, una cadenita de separación, saltamos este punto, vamos al siguiente y acá nos quedan 2 cajitas. ¿Sí? Así nos van a quedar 2 cajitas. Ahora, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazamos el hilo y acá encima, en el medio, vamos a hacer esta misma acá. Sacamos una vez, 2, y ya recuerden que es familiar, ¿verdad? 3. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos acá. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. ¿Vieron? Esto de acá está acá. Este de acá está acá con 5 puntos. Así. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al medio. Y acá hacemos la piñita. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos y hacemos acá las cajitas. Saltamos un punto. Saltamos un punto. Y así. Acá les termino ese segundo motivo. Y así nos tiene que ir quedando. Vea qué bonitos dos colores preciosos. El beige con todo. Pero así nos tiene que ir quedando. Muy bien. Bueno, acá estamos en la última. 1, 2, 3, 4, 5. Y último. Una cadena. Saltamos un punto. Una cadena. Saltamos este punto y vamos acá al punto de cadena. Y vean ahora qué fácil va a ser. 1, 2, 3. Una de separación. Vamos acá. Una cadena. Vamos acá. Ya esta es bien familiar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Igualmente lo vamos a tratar así. Recuerden que hay 5 cadenas, ¿ok? Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Este ganchito como que se me está pegando. Una cadena, saltamos un punto y ahora quedamos en el punto centro. Una cadena, saltamos un punto. Este puntito, vamos al siguiente. A veces nos queda un poco ajustado, pero tenemos que contar. Una cadena, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadena y acá nos tiene que coincidir. Saltamos este punto y vamos a este.
Este nos tiene que coincidir siempre. Acá. Una cadena y un punto. Una cadena y volvemos a hacer lo mismo. Vean, es lo que pasa que a veces con los hilos. Y ok, volvemos a repetir lo mismo. Saltamos un punto acá, aunque parezca como no está por ahí, pero sí está este puntito. Vamos al siguiente y hacemos acá punto alto y así. Bueno, entonces encima de ella nos tienen que quedar desde acá, vamos a contar desde acá hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajitas. Esta no se cuenta porque ya está fuera. 10 cajitas nos tienen que quedar allá, así. Dentro de ella, acá, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cajitas así. Porque en el final necesitamos el orden. ¿Ve? Así. Ok. Bueno, acá llegando ya al final, igualmente lo tratamos igual. Acá tenemos una cadenita y el último punto, puntito de cadena, dejando acá la misma cantidad que nos quede del otro lado, de este lado. Bueno, encima de estas dos y después comenzamos con esto. Ahora 1, 2, 3 y ahora voy a hacer la misma encima de ella y una de separación, disculpen. Una de separación y ahora vamos encima del puntito. Esta va a ser tan fácil como esto. Ya la conocemos. Una cadena y esta puntadita que la vamos a llevar así. Toda esta hilera. Si le quieren hacer 2 o 3, el amplio que ustedes quieran para volver a repetir esto mismo arriba. Bueno, acá les llego a la última. Entonces saltamos una cadenita y vamos acá a la que dice 3. Y acá hacemos punto alto. Ya nos queda 2 hileras de cajitas. Ahora, para volver a comenzar la puntada, 1, 2, 3 y la 4, que es la de separación, vamos a la primera, una cadenita, vamos a la segunda, ya casi los estoy repitiendo, y ahora 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a tener atención a que en este que queda en línea, acá, en este que queda en línea, vuelve a repetirse este. Simplemente, o si quieren contarlo, pero bueno, acá la piñita de 3, ya volvemos acá a repetirla. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora en dirección de la otra, acá en dirección de esta, también nos toca el mismo, repitiendo lo mismo. En esta hilera va cajitas y en las dos que siguen, de punto bajo acá, punto alto acá cerrado. Para que recuerden, punto bajo acá, las dos de punto bajo, las dos de punto alto cerrado. Bueno, acá tengo 60 centímetros en tejido, bastante largo. Pueden hacerlo cortito, mediano o bastante largo, como lo quieren. 60 centímetros igual a 39 vueltas, si no me equivoco. Bueno, el punto es que vamos a contarlo así en cuadritos de motivos o en franjas de motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y quedamos en esta. Ya no les repito más, pues tengo un largo que me gusta y voy a hacerle un bordecito de punto medio alto. Después me regreso en punto medio bajo. Me regreso por la parte de abajo y voy del otro lado. Muy bien. Entonces quedamos en esta parte y acá vamos a hacer un bordecito en punto medio alto. Llegamos al último punto, quedando en esta parte, llegamos al último punto y levantamos. Si quieren llevarlo en punto bajo, una cadena. Si lo quieren llevar en punto medio alto, 2 cadenas. Yo lo voy a llevar en punto medio alto, quiero un bordecito más amplio. Y ahora aquí tenemos un punto y ahora vamos al medio del punto alto. Tratando de tomar 2 hilos que nos quede más fuerte ahí. Tomamos el hilo y en la pega, 1,
Ahora toca cadena, en medio de la cadena lo tratamos igualmente que un punto alto. Y en la pega, otro punto. Y así. Bueno, acá llegamos al último puntito y voy a entrar dentro así del punto para que quede poco más firme y así nos quedaría. Bueno, voy a decidir poner botón, así que vamos a hacer un ojal en esta parte, así. Y aquí vamos a hacer una cadenita voy a hacer acá y me voy a regresar por 3 puntitos para hacer el ojal. 1, 2, 3 y acá vamos a hacer el ojal en esta partecita. Entonces contamos, vemos allá más o menos cómo nos queda el botón, esta parte aquí, y acá hacemos 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y saltamos 1, 2, 3 y en el que dice 4 un punto bajo, disculpen, un punto bajo y acá probamos a ver el botón cómo nos queda. Nos queda muy bien. Bueno, entonces así solamente voy a hacer poner 3 botones a esta parte y acá vamos ahora en punto bajo en esta parte y en esta parte vamos a hacer el siguiente y el siguiente 3. Si lo quiere continuar, hacerle más, bueno, acá continuamos en punto bajo a esta partecita acá y vamos a contar allá 9 puntos es lo que yo me muevo, 9 puntos. 9 puntos acá, puntos bajos. Llegamos a este puntito acá, vamos a hacer un punto fijo acá. Y ahora 1, 2, 3. El que dice 4, saltamos 3 puntos. El que dice 4, hacemos punto bajo y continuamos al siguiente. Y así. Esto es decisión mía. Si no quieren hacerle nada de eso, no le hacen. Bueno, 9 puntos y hacemos lo mismo. Ahora nos toca hacer lo mismo, 9 puntos y hacer el siguiente. Bueno, acá llegamos al final y hacemos 2 cadenitas. 2 cadenitas para llevarlo en punto medio alto. Si lo quieren poner por fuera, está bien, por fuera de la cajita, o si lo quieren poner por dentro, me refiero así, por dentro. Y el punto fijo, y el punto de cajita, si lo quieren por dentro o por fuera o encima, como lo quieran. Encima de la cadenita me refiero. Bueno, así nos vamos todo el borde de la prenda en punto medio alto. Bueno, acá les llego ya al final, punto medio alto, 1, 2 cadenas y vamos a hacer del otro lado todo el bordecito igual que hemos hecho del otro lado excepto los ojales. Entonces vamos en punto medio alto de igual forma que lo que ya hicimos antes, punto medio alto, todo el bordecito. Bueno, acá llegamos al final y quiero hacer el último puntito dentro del puntito acá del hilo rojo. ¿Sí? Una cadenita. Nos regresamos ahora en punto bajo 1 a 1, en punto bajo todo el bordecito. Bueno, acá le he terminado ya el borde en punto bajo y acá terminamos con este color de hilo. Último punto. Último puntito acá y un punto de cierre. Cortamos y vamos a cambiar el hilo para todo el bordecito. Bueno, acá pongo el hilo rojo del lado derecho de la prenda y vamos a ir en punto medio alto. Ponemos ahí el hilo. Eso es a gusto de cada quien. Pueden continuarlo con el mismo hilo. Pero quiero hacerle un borde así y al lado derecho para que se vea como ese es el lado derecho. ¿Ok? Hacemos 2 cadenas y nos vamos en punto medio alto. Todo el bordecito. Todo el bordecito en punto medio alto. Y a la vez ahí ocultando el hilo. Bueno, acá les llego. Tengo que hacer ahora
unos clics atrás, audio encima de los videos, porque no salieron los audios. Así que bueno, van a salir diferentes. Ok, llegamos acá al ojal y entramos acá. Vamos a hacer acá un punto medio alto, 2, y ahora en el centro vamos a hacer un punto alto. Ahora 1, 2, 3, y vamos a hacer aquí, acá un piquillo. Por acá puede ser, o a mí me gusta atravesar el punto acá y hacer de nuevo, bajamos con punto medio alto, 2. O sea, nos quedan 5. 5, 2 de medio alto de cada lado y un punto alto en el centro. Ahora aquí continuamos en punto medio alto y volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Bueno, acá ya le hice el otro y vamos al tercero para repetir un poquito, pero vea qué bonito que se ve así. Precioso, precioso, me encantan los botones. Bueno, entonces acá vamos a hacer de nuevo punto medio alto, 1, 2, y en el centro hacemos un punto alto, 1, 2, 3, vamos por acá si quieren o por detrás, que me gusta así, y hacemos un punto bajo y ahora repetimos 2 puntos medios altos acá. Y ahora acá les hago estos 3 que faltan acá en punto medio alto también. Así. Muy bien. Ahora acá vamos a hacer una esquinita, una cadenita, y acá voy a hacer punto bajo, para rellenar este puntito que nos queda ya a la esquina. Muy bien. Acá vamos a hacer un juego así. Voy a entrar acá y aquí vamos a hacer 3 puntos medios altos. Si lo quieren hacer de otro color queda muy bonito también. Yo no lo voy a hacer. Acá vamos a hacer 3. Allá tenemos 2. Ajá. Ahora una cadenita. Vamos del otro lado y hacemos lo mismo. 3 en estos espacios. 3. Así, así. Bueno, así nos queda en esta parte acá. Y acá llego casi al final. Acá les hago el último. Acá el último de 3. Y no voy a hacer cadenita. No voy a hacer cadenita, sino que voy a llegar a la marquita, pero en punto bajo. Sí. Así en punto bajo para hacerle acá un remate diferente hacia la esquina. Acá fue donde comenzamos. ¿Ven? Acá está la colita con la que comenzamos y vamos a entrar acá y hacemos acá un punto bajo. Quiero que me quede más firme. Ok, vamos a entrar acá. Vamos a entrar a esto y un punto medio alto, 2, y vamos a hacer acá 3. Está bien, 3 puntos. No hacemos nada acá porque acá, recuerda que acá habían 3 cadenitas, la canción de 3 y 3 cadenitas. Bueno, vamos a entrar acá y hacemos acá 2 puntos. 2 puntos. Vamos a hacer similar, algo similar que la parte de abajo, pero saltando este punto. Entramos del otro lado y hacemos lo mismo, punto medio alto. Vamos del otro lado y punto medio alto también. 2. No queremos que nos quede más grande. Acá hay 3 cadenas, recuerden, pues vamos a hacer acá 3 puntos para que nos quede igual que como comenzamos. Ahora, acá donde está la marquita, vamos a hacer un puntito bajo nada más. Entramos acá y volvemos a repetir acá 3 puntos. Donde hay 3 cadenas, 3 puntos. Y acá donde hay una cadena, vamos a hacer 2 puntos porque estamos saltando un punto. Bueno, ¿por qué me gustan los bordes después y no antes? Porque, bueno, podrían hacer también las cadenas al inicio y después una hilera de punto bajo para comenzar la puntada. A mí me gusta así al final para cerrar todos los hilos y las cosas de inicio y todo. Bueno, pues cada quien hace como le parece. Ok, ya llegamos acá al final. E igualmente vamos a hacer acá 3. Ahora entro acá, un punto. Y vamos acá. Allá hicimos 2 puntos bajos. Entonces acá igualmente 2. Ahora entramos a este arquito. Perdón, arquito, bueno, pues espacio. Y acá hacemos 3. Una cadena. Y volvemos a repetir lo mismo.
Bueno, acá le llego al último 3 puntos medios altos y ahora bajamos acá a la pura esquinita, ¿sí? Bajamos a la pura esquinita, hacemos un punto bajo y acá me deslizo también en punto bajo, tal como el otro lado. Llegamos acá al bordecito, último punto, digamos, dejamos 3 acá, 3 puntos. Vamos a ver acá para comparar, 3 puntitos. Ahora una cadenita y vamos al mismo punto para hacer esquina, mismo punto, una cadenita y mismo punto. Y ahora vamos acá en punto medio alto. Así fue que llegamos del otro lado, en punto medio alto. Ahora sí, me voy hasta topar con acá. Ya sabemos cómo hacer la esquinita de allá. Bueno, ya termino acá. Volvemos. Entonces acá el último puntito, punto medio alto, una cadenita, mismo punto, un punto medio alto y ahora volteamos el tejido y ahora vamos sí en punto medio alto y a la vez ocultando acá este hilo que nos queda ahí, punto a punto, punto medio alto. Bueno, ya le hemos dado la vueltita. ¿Qué les ha parecido? Bueno, acá llegamos hasta el final. Una más, perdón, una de punto medio alto. Podemos hacer acá una de punto medio alto también en la esquinita, una cadenita que le quiero hacer la esquina y acá terminamos con un punto deslizado y punto de cierre. Vamos a ver si estamos grabando. A veces corto y no estoy grabando. Bueno, acá terminamos y listo. Bueno, acá nos queda muy bien porque sabemos que el ojal ha quedado en esta partecita de donde están los puntos más cerrados. Bueno, el botón igualmente lo ponemos del otro lado en la parte que queramos, ahí más adentro o un poquito más afuera. Yo lo voy a poner centrado y que me quede un bordecito allá. Eso no se va a ver de todas maneras porque de todas maneras eso va a estar debajo. Y acá estos que son así de, no sé cómo se le llama, si es de parche o así, me encantan. Bueno, entonces vamos a decidir exactamente el centro y con hilo del mismo grosor, que es como más o menos un hilo de 10 hilos, pues nos queda bien asegurado ahí. Bueno, vamos a hacer las manguitas y voy a hacerle acá punto bajo, donde tenemos 5 cadenas, que habíamos dejado acá 5 cadenas, y entonces hacemos 5 puntos. Donde tenemos una, pues una, y así. Y llegamos acá, vamos a llegar acá al borde, donde comenzamos acá los de cajitas, vamos a comenzar a hacer punto alto, pero utilizando el punto raso del frente. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Entonces acá ato el hilo, vamos a atar el hilo acá y acá voy a hacer 2 puntos, perdón, ya voy punto medio alto, punto bajo, punto bajo. Vamos a hacer punto bajo acá, 2, como para que me quede más atado. Y acá donde tengo ya 1, 2, 3, las cadenitas de 5, entonces 5 cadenitas acá o 4, las que les haya quedado ahí. Acá vamos a hacer lo mismo. Quiero que se rellene el punto. Vamos a ver. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Por querer tapar el hilo no puedo ver bien. Bueno, entonces vamos a ocultar el hilo a la vez acá. Y ahora vamos acá. En este, les va a quedar este puntito acá. Vamos a punto bajo. Como haciendo el borde. Punto bajo. Punto bajo. Entonces aquí en punto bajo hasta donde yo quiero llegar, que es acá. Bueno, entramos acá por dentro de la cadena. Acá teníamos 3 cadenas. Bueno, vamos a hacer 3 puntos. 3 puntos, sí. Y acá voy a lazar el hilo y en este punto vamos a hacer un punto medio alto, pero utilizando
los puntos rasos de atrás, o sea, del lado mío, de nuestro lado, ¿ve? Acá hay dos, siempre nos quedan esos dos, el del frente y el de atrás, que es este. Vamos a utilizar los de atrás. Y acá hacemos un punto medio alto. Vamos a hacer acá dos. En la siguiente vamos a hacer igualmente dos. Lo quiero medio surcido, pero en punto alto. Dos en cada punto. Ahora el mismo, todos vamos a utilizar dos puntos. Perdón, en todos vamos a utilizar solamente un lado. ¿Por qué? Porque necesito el otro lado para el color vino después. Necesito venir acá con el otro hilo en el futuro, ¿verdad? Nada más desde acá. Esta parte nos queda solo. Desde acá comenzamos el vuelito para utilizar estos puntos que me quedan acá en el futuro. ¿Ven? Entonces vamos a ir así. Bueno, vean qué bonito que se ve ya esta partecita así. Ok, entonces ya llegamos acá de nuevo a esta parte acá. Entonces en el primer punto, punto medio alto, perdón, en el primer punto que está afuera, hacemos igual en el punto raso. Si se deja, vamos a hacer dos puntos medios altos. Y ahora acá ya continuamos en punto bajo de nuevo. Entramos acá, punto bajo, lo mismo que el otro lado. Vamos como haciendo un bordecito de punto bajo, un punto más. Quiero que me cubra el otro tono. Siempre se va a ver, pero no quiero que se vea tanto. Bueno, cerramos acá con un punto deslizado, punto de cierre. Y este hilo lo ocultamos con el otro tono. Bueno, entonces el otro tono vamos a hacer lo mismo, pero con un nivel mayor a este. Va a ser en punto doble alto, también lo mismo. Ok, vamos a tapar el hilo acá. Tapar este colorcito. Y vamos acá en punto bajo. Perdón, voy a hacer una cadenita acá. Y vamos acá en punto bajo y tapando los dos, en este caso, los dos hilos de una vez para tapar ahí. Muy bien, ya les llego acá al inicio del vuelito. Entonces volteamos un poquito hacia el vuelito y vamos a usar ya el primer punto raso de la parte de atrás que tenemos acá. ¿Sí? Primer punto raso de la parte, perdón, ahora sería de atrás de este, pero esto sería el punto raso del frente. Ya hacemos un punto alto y ahora acá punto doble alto. Sacamos 1, 2 y 3. Eso es como para subir el nivel, ¿bien? Para que se vea que estamos subiendo de nivel. Y ahora en cada punto vamos a hacer lo mismo. Punto doble alto, 2 en cada uno. 2 usando los puntos rasos del frente. Así. Bueno, damos la vuelta. Igualmente terminamos del otro lado. ¿Ven? Que me quede este más alto que este, pero también un poquito surcido. Si lo quieren demasiado surcido, le hacen 3 puntos ahí. A mí me da miedo que el hilo no me alcance y por eso estoy haciendo 2. Creo que va a alcanzar bien, pero vean qué bonita que se ve, qué preciosa que se ve así, muy bonito. Bueno, y facilísimo de hacer, ¿sí o no? Bueno, entonces llegamos acá antes del último punto. Esto bajamos de nivel, ¿sí? Usando igualmente el punto raso en el mismo punto 1 y en el siguiente, perdón, en el mismo punto poner punto alto para bajar de nivel. Y acá nos salimos de nuevo hacia afuera y nos vamos en punto bajo 1 a 1 hasta el
bordecito, perdón, hasta el inicio acá. Y acá llegamos al último punto y punto de cierre, punto deslizado y punto de cierre, y estamos terminados. Voy con la otra manguita y bueno, ¿qué les pareció las manguitas? ¿Qué les pareció esta bellezura de manguitas? Que si lo quieren hacer más vueltas, le hacen más vueltas, siempre y cuando hagan lo mismo acá de la disminución de nivel o aumento de nivel, depende del ángulo que lo tenga. Y bueno, ahí listo. Entonces, preguntas que probablemente podrían hacer, que a veces me los hacen, que me gustaría hacerle más amplio la parte de la sisa. Bueno, entonces más cadenitas en esta parte. Más cadenitas en esta parte o más vueltas para bajar la sisa. Más vueltas. No quiero ponerle botones, no le ponga botones. Quiero hacerle otra puntada, muy bien. Ya cuando hace las cadenitas y termina todo, cuenta los puntitos uno a uno, va a Pinterest y busca la puntada que quiere y se lo adapta a la prenda. Esta es la puntada que yo le he hecho, pero si le quieren hacer otra puntada, también se lo pueden hacer, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Si yo pudiera encontrar una palabra suficiente para los que llegan hasta acá el video, no podría, es que no puedo encontrar una palabra de agradecimiento tan grande, pero bueno, muchísimas gracias, eso sí, y espero les haya gustado, les haya quedado bien con todo, y cualquier cosa ahí me comentan que con gusto le contesto cada uno de los mensajes. Y con esto los dejo. Ya saben que invitados a suscribirse, así lo ven suficiente. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.